Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy vamos a ver el papel que ha jugado la industria automotriz y el hidrógeno. Pero antes de eso, les quiero recomendar que ya está publicada hoy, desde hoy, la cuarta revista, la última edición de este año. Vamos a hablar del mezclador, que es un elemento muy importante en cualquier conversión a gas, el mezclador aire-gas, y de otras cosas que son muy interesantes. Por favor, revisen la revista que ya está disponible gratuitamente en la plataforma. Entonces, para hablar de la industria automotriz, hay que decir que ella superó varios retos con el hidrógeno, sobre todo en su forma de almacenamiento, ya que el hidrógeno tiene una gran difusividad y gran permeabilidad, y aunque su densidad energética por unidad de masa es alta, su densidad energética por unidad de volumen es más baja. Entonces el hidrógeno se difunde a través de los sólidos y se fuga de recipientes donde lo almacenemos con el tiempo. Se necesitan depósitos de mayor volumen para almacenar una misma cantidad de energía. Y para hablar de esa historia del hidrógeno tenemos que hablar de un señor, un ingeniero, inventor estadounidense que se llamó Roger E. Billings. Él hizo los primeros pasos en hidrógeno desde que estudiaba en la universidad en los años 40, y aquí en esta diapositiva podemos ver el primer vehículo a hidrógeno del mundo. Esto lo hizo él cuando era estudiante en unos desarrollos apoyados por unos profesores, y ya después en los años 70 el señor Billings, al que llamaban el doctor hidrógeno, él se jactaba de poder beber el agua que salía como residuo del proceso de combustión del hidrógeno. Él se tomaba esa agua. Tuvo mucho despliegue en los medios de comunicación, inclusive alcanzó a modificar a través de con hidrógeno muchos vehículos, unas vanes y unos vehículos como el Laser Cell One, que fue el primer vehículo con celdas de hidrógeno. Eso también lo hizo él. 50 años trabajando con el hidrógeno. Él hoy tiene una fundación donde enseña sobre todo a niños, les enseña acerca de la cultura del hidrógeno. Y en el 2020 sacaron este carro, el carro se llama el Billings, un vehículo concept car de celdas de combustible. Pero ya desde el año 1966, la General Motors sacó lo que fue el primer vehículo van a hidrógeno del mundo. Tenía unos depósitos, se llamaba la Electrovan de General Motors. Ahí fue cuando comenzaron a hacer los primeros ensayos y las primeras pruebas. Ya en la década de los 90, Mercedes-Benz sacaba los primeros vehículos a hidrógeno, el Necar, New Electric Car, y el Nebus, New Electric Bus. Ya sacaban ellos sus primeros vehículos a hidrógeno. Ese Nebus pesaba casi 3 toneladas de más en comparación con un autobús tradicional, y tenía una autonomía de 250 kilómetros. Aquí en esta foto se pueden ver dónde se disponían los cilindros de hidrógeno comprimido en el techo, en la parte delantera, y en la parte trasera iban también las celdas. Esto lo que hace es que se genera una gran cantidad de peso en el techo del vehículo. Entonces hay que hacer un vehículo reforzado. Por eso un vehículo de hidrógeno pues va a ser más costoso, porque tenemos que tener una estructura más robusta, y adicionalmente en sus apoyos, que son las llantas, pues obviamente vamos a tener más cargas. Eso va a hacer que de todas maneras se gasten más llantas. Eso es el peso. Entonces, sobre todo en peso y en autonomía es en lo que se ha trabajado. Mercedes pasó del Necar 1 al Necar 5, 25 años de investigación con el único objetivo de que esos vehículos que desarrollaran produjeran su propio hidrógeno y produjeran de esa manera su propia electricidad. Y BMW, por su parte, en un BMW Serie 7, que lo fabricó en el año 2007 y se llamaba el BM Hydrogen 7, él tenía un depósito de hidrógeno líquido aislado térmicamente que podía mantener el hidrógeno líquido hasta por 2 semanas. Recordemos que de todas maneras, por ser como una especie de termo, eso no es infinito mantener su frío o su calor. Entonces él de todas maneras va a ir perdiendo, ese calor se va a ir escapando, y entonces el hidrógeno también se va a ir escapando. Entonces BMW ha sido de las empresas que más años de investigación han aportado al proyecto,
y han sacado tres formas de almacenar el hidrógeno: en forma líquida, lo que llamamos LH2, en forma comprimida a 700 bares o a 350 bares, que es lo que llamamos CgH2, y en una forma que, sin ser líquida pero sí muy fría, se trabaja con criogenia, se llama criocompresión de hidrógeno, CCH2. Es toda la parte verde que vemos en esta diapositiva, y ahí vemos unas curvas de presiones en bares a las cuales se puede manejar, y en la parte de abajo se ven las temperaturas que se manejan en Kelvin, y viendo qué densidad, en el eje vertical vemos la densidad de ese hidrógeno. Pero eso han sido muchos años de investigación para poder llegar a obtener eso. En el caso de Corea, Hyundai ha sacado lo que aquí conocemos, las versiones que conocemos de la Tucson. Hyundai tiene un laboratorio de investigación y desarrollo en Corea y sacó la iX35, y fue el primer vehículo en recorrer 700 kilómetros con un solo tanque de hidrógeno. Eso es una autonomía muy alta, con vehículos a base de celdas de combustible, fuel cells. En el aeropuerto de Múnich, desde finales de los 90, se tenía el hidrogen bus, que es un vehículo articulado, de tal manera que uno se bajaba del avión y se subía a ese vehículo para transportarse a otro terminal dentro de ese aeropuerto, y tenían su propia hidrogelinera. Ese concepto de hidrogelinera, ese es el nombre que se le ha dado a los sitios donde surtimos los vehículos. Una hidrogelinera es diferente a una hidrogenera, porque la hidrogenera es donde producimos el hidrógeno, y si lo producimos por electrólisis se llama un electrolizador, pero si es por otras formas de producir el hidrógeno que no sea electrólisis, pues lo estamos generando, entonces son hidrogeneras. No hay que confundirlos con la hidrogelinera, es el que donde le suministramos al vehículo. Aquí está, y se hablaba que en esa época el hidrógeno era la energía del futuro, y realmente sí ha sido así. Hay nuevos estudios para almacenar el hidrógeno. La industria automotriz está jalonando eso. Ya vimos que por medios físicos está el hidrógeno comprimido. Lo que se maneja hoy en día son 350 o 700 bares. En Estados Unidos hablan de 35 o 70 megapascales. Criocompresión también, y hidrógeno líquido en unos tanques que son como termos. Pero la industria está haciendo investigaciones basado en la química. Entonces podemos tener baterías lo que llaman las baterías de flujo o baterías de hidruro metálico. Entonces toda esta serie de parte química para poder almacenar el hidrógeno es lo que está en boga en investigación y en desarrollo. Entonces aquí vemos unas baterías de almacenamiento de cilindros dispuestos en el techo. Estamos hablando de presiones muy altas, 3.5 veces mayor que la presión que hemos manejado en gas comprimido. Estamos hablando de más de 10.000 psi, que es una presión muy alta en el manejo del hidrógeno. O si no, también líquido. Ya sabemos que tenemos que entrar en la criogenia, menos 253 grados centígrados, pero pues se han hecho autobuses. Realmente la industria automotriz hoy en día se ha basado mucho en las fuel cells. Vemos casos como el Toyota Mirai, Renault Traffic, BMW, estamos en eso. Y en el caso de Toyota Mirai, ellos en junio de este año le regalaron al Santo Papa, le regalaron un vehículo Toyota Mirai Papamóvil, porque es que resulta que en noviembre del año pasado, del 2020, el Papa hizo una gira por Japón. Toyota hizo 2 vehículos papamóviles, él se desplazó en ellos, y acuérdense que el Papa tiene una cultura de ecología, y él fomenta que tenemos que cuidar el planeta. Entonces Toyota le mandó al Vaticano el Papamóvil. Es el primer papamóvil que hay en el mundo a hidrógeno, y solo hay 2 en el mundo, el otro está en Japón, aquí se ve abajo. En el caso de los autobuses, hay muchas ciudades ya que tienen autobuses de 0 emisiones que funcionan con hidrógeno. Ya por varias ciudades europeas se ven rodando, por el Reino Unido. Y en el caso de los camiones a hidrógeno, o lo que llaman los Hydrogen Trucks, Hino, que es una filial de Toyota, la parte de camiones de Toyota es Hino, que ellos tienen como 100 modelos de camiones, de motores para esos camiones. Ellos están trabajando con hidrógeno. En el caso de Volvo y de Hyundai, Scania también. Aquí vemos en esta fotografía lo que son las hidrogeneras y las hidrogelineras para flotas cautivas, en el caso de los autobuses a hidrógeno. Y hay una ciudad, así como le mencioné la otra vez que había una ciudad en Japón, de la ciudad tejida, resulta que en Alemania hay una ciudad que se llama Boswil,
en Alemania, que también está funcionando con hidrógeno, pero realmente ellos han tenido un desafío sobre todo económico. Ellos muestran tecnología, lo que se está haciendo con relación al medio ambiente, pero de todas maneras están gastando mucha cantidad de dinero para mostrar eso. Pero es una de las 3 grandes ciudades. Más adelante les voy a decir cuál es la otra ciudad importante en el mundo. En este momento hemos hablado de la japonesa en Wowen City y de Wolfsburg en Europa, en Alemania, que son las que están liderando este tema. Aquí en esta diapositiva que ven a la derecha, la puse con un fin de que si ustedes han sido juiciosos y han estado mirando los videos, ven que esta diapositiva tiene un error. Y si ustedes miran cuál es el error, ustedes ya deberían saber cuál es el error. Viendo esos aerogeneradores y viendo esos tanques de hidrógeno que tenemos ahí, ustedes ya deberían ver que están mal pintados, porque sí son blancos, pero deberían estar pintados, la parte azul debería ser verde, porque si hacen referencia a hidrógeno obtenido por energía eólica, entonces es hidrógeno verde, y aquí vemos que esto se ve que es hidrógeno azul, las puntas están pintadas de azul. Ese es un error que hay en la diapositiva. ¡Hey! Este video no está patrocinado. Si quieres patrocinar el próximo video, escríbenos al email o a nuestro número de WhatsApp. Bueno, también tener vehículos de cero emisiones en autobuses no necesariamente tienen que ser con celdas de hidrógeno o fuel cells. Podemos tener también lo que se conoce como catenaria, o más conocido aquí, las personas que tengan cierta edad se acuerdan de los trolley, que eran esos buses de tirantas. Acá vemos un biarticulado con tirantas, con el trolley cogido de la red eléctrica. Eso se puede llegar a dar. Simplemente lo que tenemos que hacer es que produzcamos electricidad a partir de hidrógeno y que el hidrógeno sea obtenido de una manera limpia o de emisiones medias, como el hidrógeno azul o como hidrógeno verde. Pero eso, hacer esto es más barato que comprar un autobús que es más costoso, que venga con fuel cells. Entonces esta tecnología simplemente es, usted no tiene que hacer nada diferente a tener un bus eléctrico, inclusive un bus con tecnología de la que conocimos en los trolebuses. No es más, simplemente que la electricidad es producida de forma limpia. El hoy del hidrógeno en barcos, en ferries. Hyundai tiene un vehículo que se llama el Nexus, que ya se vende en Europa, solo que vale 80.000 euros. El que tenga 80.000 euros, pues se puede comprar un hidrógeno. Hay sitios donde ya se puede tanquear. Suzuki tiene el FCB, Honda tiene el Honda Clarity, que son fuel cells. Ya funcionan en algunas ciudades europeas trenes a base de hidrógeno, y lo mismo Airbus también tiene algunos proyectos muy adelantados con hidrógeno. En el caso de Toyota Mirai, en enero de este año se presentó la segunda generación. ¿Qué tenía diferente? Algunos retoques, lo que llaman el facelift, que es la nueva cara, pero realmente los avances son sobre todo en las celdas de combustible para hacer que tengan más autonomía. Eso es lo que lo ha hecho Toyota. Y de todas maneras se vienen algunos concept car, como el Hyperion XP1. Es un carro muy sofisticado, es un carro prácticamente deportivo, un superdeportivo a hidrógeno, y es muy probable que en el año 2022 se vea este BMW Next. Ese carro ya lo van a sacar, que es más o menos como una X3 a hidrógeno. Ese carro ya va a estar en venta en el 2022 en Europa, pero obviamente el costo va a ser muy alto. Si ustedes se acuerdan del Hindenburg, que fue el dirigible, el Zeppelin Hindenburg, pues resulta que en la industria automotriz hay una cosa que se llama el informe Hindenburg. Hindenburg Research es una compañía privada norteamericana que fue fundada en el año 2017, especializados en la inversión y desarrollo en energías alternativas, principalmente hidrógeno y energía geotérmica y criptomonedas. Resulta que en junio del año pasado publicaron un informe acerca de varias falsedades que encontraron con una compañía que se llamaba Nikola. Esa compañía Nikola estaba promocionando hidrógeno en unos camiones que supuestamente tenían. Ellos hablaban de que tenían 5 modelos de camiones a hidrógeno en producción, que tenían 8 hidrogeneras funcionando, que tenían una planta de producción de hidrógeno que producía 8 toneladas de hidrógeno por día. El dueño de esa empresa había nombrado un hermano suyo, director de infraestructura y producción. Lo mostraba con mucha experiencia, cosa que resultó ser falsa, igual que todo lo demás que les comenté. Ellos habían adulterado el libro de pedidos y los habían sobreinflado para decir que estaban recibiendo muchos pedidos de todas partes del mundo. Y esa investigación, en ese informe Hindenburg, lo que decía era que ese primer video que había hecho esa empresa Nikola, mostrando un camión silencioso de hidrógeno,
era simplemente un camión sin motor bajando una pendiente por un efecto de la gravedad. Entonces ese informe concluía que realmente solo eran camiones con diseños futuristas, pero solo en el papel, no tenía ninguna tecnología de hidrógeno, y entonces ellos catalogaron eso como un océano de mentiras acerca del hidrógeno. Entonces eso fue una farsa, la farsa de Nikola. Hoy en día mucha gente piensa que Nikola es una empresa que produce camiones de hidrógeno, y no. Esa compañía había nacido en el año 2014 para competirle directamente a Tesla, la compañía del señor Elon Musk. Es más, fue tanta la farsa que alcanzó a firmar un acuerdo con General Motors para desarrollar camiones, y ese acuerdo fue de $2.000 millones. Imagínense a quién embaucaron por $2.000 millones, nada más ni nada menos que a General Motors. Es más, logró tener una valoración de $13.000 millones y cotizar en la bolsa de Nueva York a punta de mentiras. Pero después de publicado el informe Hindenburg, sus acciones cayeron más de un 20%. Y el dueño de esa compañía, Nikola, que se llamaba el señor Trevor Milton, manifestó que era una conspiración orquestada por el señor Elon Musk de Tesla para quedarse con el contrato de General Motors. O sea, fue tan descarado que dijo eso. Pero finalmente, y ante la presión mediática, el señor Trevor Milton renunció a la compañía en septiembre de este año. O sea, el señor lleva 3 meses de renunciado. Hoy en día no se sabe qué va a ser del futuro de Nikola, ya que está siendo investigada por fraude de valores en los Estados Unidos. Pero la parte técnica de la compañía sí sigue en manos de Bosch, porque ellos alcanzaron a avanzar algo. Entonces, si vemos, el señor Nikola Tesla, que fue un gran inventor y hizo muchos aportes al tema de la electricidad, él vivió de 1856 a 1943, debe estar revolcándose en la tumba, porque están utilizando su nombre. Este señor es de Nikola, en esa farsa. Por lo menos el señor Elon Musk con Tesla, pues está avanzando mucho, pero Nikola fue una farsa. Y aquí vemos 2 camiones, el de Nikola a la izquierda y el de Tesla a la derecha. ¿Quién habrá copiado a quién? Si son muy parecidos. Miren eso. Eso ha pasado en la industria automotriz y tiene que ver con el hidrógeno. Entonces eso es una cosa que tenemos que cuidarnos mucho de la charlatanería que se hace en hidrógeno. Hay mucha gente que mira hasta dónde alcanzó a llegar, hasta la bolsa de Nueva York, a punta de mentiras. Bueno, hay un concepto importante que se llama hydricity, o sea, hidricticidad es el nombre. Hidricticidad quiere decir es tener hidrógeno, hacer electricidad, con esa electricidad hacer hidrógeno, volver a hacer electricidad, hidrógeno, electricidad. Eso es un ciclo. Es un término que fue acuñado en el año 2010 por un señor que se llamaba Geoffrey Wallace y el señor Byron McCormick. Ellos eran investigadores de desarrollo de pilas de combustible de la General Motors, y eso hace referencia al ciclo permanente de producción de hidrógeno a partir de la electricidad, y con esta producir hidrógeno para seguir produciendo electricidad. Entonces así tenemos un aprovechamiento energético en forma de electricidad y calor. Entonces ese concepto de electricidad es una forma de ver los automóviles como pequeñas centrales eléctricas a partir del hidrógeno. Inclusive podrían suministrar electricidad a los hogares y a la misma red eléctrica. Es un concepto muy importante y es un nombre que se va a poner de moda, hidricticidad. Entonces nosotros tener hidrógeno, nosotros tenemos que tener mucho por aprender, sobre todo en la parte de costos. Apenas el mundo está recorriendo la curva de aprendizaje y costos, y eso va a ser un proceso de varios años. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que solo hasta el año más allá del 2000, llegando al 2030, la curva verde, miren cómo baja, esos son los costos, y la curva, por lo menos la curva azul, se mantiene más o menos estable hasta el año 2050 con hidrógeno azul, es la curva del hidrógeno azul. Está la curva amarilla, que es la del gas natural con emisiones de CO2, y está la curva del hidrógeno gris. Hay unos puntos de cruce. Miremos que en el año 2030, solo hasta el 2030, se cruza la curva azul, hidrógeno azul, con la curva de hidrógeno verde. Quiere decir eso que más o menos en el 2030 podemos tener costos de producción de hidrógeno verde muy parecidos a los costos de producción que se tiene con el hidrógeno azul. Y solo más allá, hasta el año más o menos 2040, se cruza la curva con la curva de gas natural en cuanto a costos. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque eso va a ser un proceso de muchos años. Europa definitivamente es líder en producción de hidrógeno. La Comisión Europea desde el año 2017 tiene un programa que se llama el High Low, es una iniciativa europea para fomentar
aumentar el uso del hidrógeno. Los europeos quieren tener hidrógeno ya en el 2050 en todo lado. Y por eso crearon el Pacto Verde Europeo, el The European Green Deal. Es una iniciativa presentada a finales del 2019 por la recién llegada presidenta entrante de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que busca que Europa sea el primer continente carbono neutral en el año 2050. Y dentro de Europa, España ha sido de los primeros países en ya tener una hoja de ruta hacia el año 2030, inclusive se han adelantado 20 años. Ellos quieren convertirse en un hub mundial del hidrógeno, tener 4 gigavatios instalados a partir del hidrógeno, aumentar en un 25% sus usos, tener en funcionamiento 200 autobuses. España hoy en día es una gran potencia en almacenamiento y distribución de gas combustible, GNC, GLP, GNL. Ellos en este año 2022 ya entran a circular unos autobuses a hidrógeno verde en Barcelona. Son vehículos que tienen 5 cilindros de 7.5 kilogramos cada uno para un total de 37.5 kilogramos de hidrógeno ubicados en el techo, parte frontal, carga 350 bares, da una autonomía de 400 kilómetros. Tienen unas celdas de combustible que se llaman Paxel tipo LTO entre 24 y 44 kilovatios hora. Están también ubicados en el techo, parte trasera, y fueron desarrollados por Toyota. Los motores eléctricos fueron desarrollados por Siemens, son motores de 180 kilovatios. Cargan en 9 minutos el hidrógeno, o sea, es una carga más bien rápida. Y los buses tienen 12 metros de largo con plataforma baja. Y aquí vemos los taxis Toyota Hidrógeno, una flota de taxis en Madrid. Toyota Mirai, más de 100 millones de euros para 1000 taxis al año 2026 es la meta, con una federación de taxistas de Madrid y con una plataforma que se llama Hype. Ellos van a meter taxis en una gran cantidad y son Toyota Mirai. En París también esta plataforma Hype tiene, con una asociación también de taxistas de París, tienen vehículos a hidrógeno, pero en este caso son Hyundai, la famosa Hyundai Tucson a hidrógeno en París, eso también está funcionando. Camiones de basura en Corea con hidrógeno también están desarrollados por Hyundai Trucks and Bus. Ellos tienen un programa que se llama el Hyundai Hydrogen Mobility han empezado con los camiones de basura en Corea. Y Volvo también, como les decía, ya están trabajando en tener camiones a hidrógeno, pero sin celdas de combustible. Simplemente ese motor de combustión interna lo hacen funcionar con hidrógeno. Es el Volvo FH16, pero esos desarrollos se han basado en lo que ellos han avanzado en tema de gas natural comprimido y de gas natural licuado, con esos ciclos termodinámicos, por ejemplo en el caso del ciclo Mille. Ellos también han avanzado mucho. Lo mismo ha hecho Scania, que es otra compañía sueca también avanzando con eso. Por el lado de Alemania, MAN está también avanzando mucho en fabricar tecnología de hidrógeno con motores de combustión interna, y hay una compañía que tiene sede en Singapur pero es estadounidense. Ellos piensan revolucionar el transporte de carga y es basado en camiones de fuel cells, se llama Hyson, y dentro de sus accionistas está la empresa petrolera Total de Francia, y ellos están haciendo unos convenios con el gobierno australiano y con el gobierno de Nueva Zelanda, mostrando estos road train o trenes de carretera que hemos dicho que en Australia son muy usuales. Entonces estamos viendo que son prácticamente 4 tractocamiones unidos en uno solo y están funcionando a hidrógeno. Hyson es una compañía que va a dar mucho que hablar. Tienen ya un convenio, como les digo, con unos bonos del gobierno australiano y neozelandés, y el objetivo al 2030 es tener rodando 100.000 camiones alrededor del mundo. También producen buses a hidrógeno. No se les olvide que esa marca va a tener mucho de qué hablar, Hyson. Y por el lado de Italia, con algunos belgas, hay una empresa, los que saben de gas conocen una empresa que se llama Landi Renzo. Landi Renzo, que son italianos, han hecho un convenio con una empresa que se llama Punch Hydrocells, que es belga, y es para meter también hidrógeno en motores de combustión interna. Funciona con un sistema de gas de sexta generación. Como un sistema de gas de sexta generación, es inyección directa de gas. ¿De qué gas? De hidrógeno en este caso. Tiene un motor para aplicaciones marinas y electrónica para almacenamiento de hidrógeno. Tienen un motor hidrógeno V6 de 6.6 litros para aplicaciones marinas. Han hecho ya algunos montajes en unas Nissan Navara y están desarrollando también unos cilindros
para almacenar hidrógeno. Si algo tienen estas empresas italianas es que tienen mucha experiencia en manejo de gas comprimido. Entonces ellos ya están avanzando en eso, en un programa que se llama el H2ICE. Otros vehículos a hidrógeno en Austria acaban de lanzar el Leitwolf H2 Motion, que es la primera planadora de nieve de hidrógeno del mundo. Eso es un desarrollo austriaco. Y por el lado del Reino Unido han lanzado el avión Zero Avia, que es el primer avión con celdas de combustible de hidrógeno. Y ya hace poco lanzaron también su segundo prototipo, el Zero Avia. Datos interesantes. Cilindro tipo para almacenar hidrógeno a alta presión. Material composite. Parecido a los cilindros tipo 4 para almacenar GNC. Tricapa. Nylon. Baja permeabilidad al hidrógeno. Resina epoxi con fibra de carbono. Rigidez estructural y fibra de vidrio para protección externa. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Esto es lo que les he querido mostrar para que vean la industria automotriz cómo ha avanzado a pasos agigantados y cómo ella jalona estos desarrollos en hidrógeno. Entonces nos queda un último capítulo que lo vamos a ver en unos próximos días para que quede totalmente claro todo el tema del hidrógeno. Les reitero, por favor, revisar la revista que ya salió, la 4ª edición, última del año. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.